devastadora tormenta invernal que ha arropado los Estados Unidos ha traído nieve y lluvia helada al extremo norte más frío y tormentas eléctricas severas acompañadas de tornados al sur más cálido del país, con condiciones que empeorarán a medida que se dirige hacia el este. Son más de 25 millones de personas en el sur de los Estados Unidos que se encuentran bajo condiciones climáticas severas, con el riesgo de tormentas inclementes que se extienden desde el noroeste de Florida hasta el sureste de Alabama y partes de Georgia, y desde la costa este hasta el sureste de Virginia. Ráfagas de viento dañino, granizo grande y tornados son posibles a medida que las lluvias y tormentas avanzan hacia Georgia y el norte de Florida. Es posible que haya fuertes vientos y tornados en algunas ciudades como Tallahassee, Albany, Charlotte, Virginia Beach, Atlanta, Raleigh y Norfolk, sin contar con las fuertes lluvias que también pueden causar inundaciones en partes del Mississippi. Se recibieron al menos 120 informes de tormentas en los últimos días, que dejaron un rastro de destrucción a medida que avanzaban por el centro y el sur de los Estados Unidos, después de devastar California con inundaciones mortales, y que ahora se dirigen al sur y sureste del país. Asimismo, los informes de tornados encerraron a Illinois, Jacksonville y Arkansas el pasado lunes. Otros informes de tornados llegaron desde Luisiana, Oklahoma, Tennessee, Georgia y Mississippi. Por el momento, persiste una advertencia de tornado que está vigente para la mayor parte del oeste y el sur de Alabama, y para partes de Georgia y Florida. La devastadora tormenta también trajo fuertes lluvias, con totales de 48 horas en el sur, parte de los valles de Mississippi y Ohio. Por otra parte, las masas de aire particularmente cálidas y húmedas a lo largo de la costa este y sureste contribuyen a los brotes de clima severo. En el este de los Estados Unidos, el martes se batieron 35 récords de calor en un solo día, desde 27 grados centígrados. Y mientras algunos sufren las altas temperaturas, más de 5 millones de personas se encuentran bajo un aviso de clima invernal en la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos, donde se espera que la acumulación de nieve y glaciares dificulten los viajes, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional. De igual forma, el Servicio Meteorológico añadió que se esperan fuertes nevadas en partes del Medio Oeste superior, mientras que la lluvia helada y el clima frío se extenderán por el norte de Nueva Inglaterra. Aunque la expectativa de que la tormenta disminuya gradualmente esta semana, otro intenso sistema de tormentas se está moviendo hacia la costa oeste. Inevitablemente, esta situación de tornados y fuertes vientos han causado miles de daños alrededor del país. En Arkansas se derribaron grandes árboles. Debido a esto, líneas eléctricas dañaron varios edificios escolares, así como varias casas en el área, según la oficina del sheriff del condado de Garland. La escuela estaba en sesión en ese momento, pero todos los estudiantes resultaron ilesos y no se reportaron heridos, dijo la oficina del alguacil en un comunicado. Asimismo, ocurrió el martes en Marion, Alabama. El daño de la tormenta se vio reflejado en una casa que parecía haber sido levantada de sus cimientos, informaron medios de comunicación. Lo mejor es que mi esposo y yo estamos vivos. Las cosas materiales pueden ser reemplazadas, pero nuestras vidas no. Y simplemente agradecemos a Dios que estamos aquí, dijo la dueña de casa Sylvia Hester en la estación de radio, así como también describió el desastroso momento en el que junto a su esposo estuvo parada contemplando los daños del lugar donde vivía hace 20 años. También se informó de daños en el norte de Luisiana, donde varias torres de transmisión de alta línea resultaron dañadas en la comunidad de Marion Hale. Una de las torres se derrumbó y varias otras resultaron dañadas.
según el Servicio Meteorológico Nacional en sheetform. Medidas han sido tomadas en Jackson Parish, Luisiana, donde se pidió a los residentes que se mantuvieran alejados de las carreteras el lunes, ya que el clima severo derribó árboles y líneas eléctricas e inundó las calles. Y por si la lluvia y los tornados fueran poco, algunas comunidades en Oklahoma y Texas presentaron informes de granizo y fuertes vientos, y al día siguiente en Mississippi, Illinois y Alabama. Actualmente, la tormenta que azota el centro y el este del país es uno de los dos principales sistemas de tempestades que se espera que afecten a los Estados Unidos en los próximos días. Se pronostica que el otro se mueva hacia la costa oeste esta semana, enviando fuertes ríos atmosféricos de regreso a California. Se pronostica una plétora de peligros y se espera que las lluvias torrenciales y los fuertes vientos sean el impacto más generalizado. Se anticipan cantidades de lluvias generalizadas de 76 a 150 milímetros, con cantidades localmente más altas en las cadenas costeras y en el norte de California, dice el Servicio Meteorológico Nacional. De igual forma, la Oficina de Meteorología también señaló que si bien esas cantidades de lluvias esperadas normalmente no tendrían un impacto importante, recientemente el estado recibió mucha lluvia que dejó los suelos saturados y susceptibles a inundaciones y deslizamientos de tierra. Particularmente el norte de California fue azotado por fuertes nevadas e inundaciones mortales durante el fin de semana, lo que provocó órdenes de evacuación y rescates acuáticos. Un estudio de la primera nevada de la temporada en Sierra Nevada, publicado el pasado martes, encontró que la capa de nieve actual está muy por encima del promedio para esta época del año. Sin embargo, los expertos advierten que a pesar de las inundaciones y las lluvias que se esperan para la próxima semana, la sequía aún no ha terminado. Aunque son inevitables las repercusiones de este abrupto cambio climático, esperamos que sean mínimos y reparables los daños ocasionados por este evento. Enviamos un saludo a toda la comunidad habitante de este país, deseando que salgan salvos de esta situación. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.